Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas de seguros y fiducia. Como primer tema tenemos los negocios fiduciarios. El negocio fiduciario son actos de confianza en virtud de los cuales una persona, el constituyente, entrega a otra, el fiduciario, uno o más bienes para que éste cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero, que es el beneficiario. Fiducia es la operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en las condiciones determinadas. El mandato es así como por el mandato una persona, el mandatario se obliga a celebrar por cuenta de otra el mandato, uno o más actos jurídicos de comercio. El mandato puede ser representativo o sin representación. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son: primero, fiduciante, fideicomitente o constituyente; segundo, fiduciario o fideicomisario, son las sociedades fiduciarias; tercero, el beneficiario. Clases de negocio fiduciario. Encontramos dos clases. La primera, el fideicomiso mercantil. Sí existe transferencia de propiedad. Segundo, el encargo fiduciario. No existe transferencia de propiedad. El fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo con personalidad jurídica, para que una administradora de fondos y fideicomisos, en su calidad de representante legal, cumpla con las obligaciones del contrato a favor del propio constituyente o de un tercero. Encontramos aquí 5 modalidades. Primero, de garantía; segundo, de administración; tercero, el inmobiliario; cuarto, inversión; y quinto, de proceso de titularización. El patrimonio autónomo es el conjunto de derechos y obligaciones afectadas a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato. También se denomina fideicomiso mercantil. Los efectos legales. El contrato de fideicomiso mercantil deberá otorgarse mediante escritura pública. El fideicomiso mercantil tendrá un plazo de vigencia o podrá subsistir hasta el cumplimiento de la finalidad prevista o de una condición. El encargo fiduciario es un contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciaria para que de manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades, tales como de gestión, de inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. Encontramos aquí 4 modalidades. Primero, de gestión; segundo, de inversión; tercero, de tenencia; y cuarto, de enajenación. Efectos legales. Los contratos de encargo fiduciario no requerirán de instrumento público abierto, pero sí de un contrato escrito. Los contratos de negocio fiduciario. Los contratos de los negocios fiduciarios deben redactarse en términos sencillos, de clara comprensión y reflejen con fidelidad y precisión las condiciones jurídicas y económicas que se deriven del contrato, determinando claramente el objeto del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario y las instrucciones que harán viable del mismo. Como segundo tema tenemos el marco legal del negocio fiduciario.
Vamos a dar una pequeña reseña histórica sobre el marco legal del negocio fiduciario en el Ecuador. El mercado de valores en Ecuador inicia con la Bolsa de Valores de Comercio como institución jurídica en 1906. En 1935 se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. En 1965 se crea la Constitución de Valores, Corporación Financiera Nacional, como una institución orientada a la concepción de crédito y el desarrollo industrial. En junio de 1969 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. La primera LMB fue expedida el 28 de mayo de 1993 y su principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugar de los agentes de bolsa. Fideicomitente, derechos y obligaciones. ¿Quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica. En el artículo 125 de las obligaciones de medio y no de resultado, son las que se prevean en el contrato de fideicomiso mercantil y en el del encargo fiduciario. El fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados de finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. Algunas de estas obligaciones pueden ser: a. Integrar el patrimonio del fideicomiso, los bienes y derechos señalados en el contrato en el tiempo y lugar establecido. B. Pagar al fiduciario la retribución convenida. C. Reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. Beneficiario, derechos y obligaciones. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiario? Personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en él. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son: primero, derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes. Segundo, recibir todas las prestaciones que le correspondan conforme al contrato. Tercero, exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que ofreció. Cuarto, exigir al fiduciario en el cumplimiento de los fines. Quinto, pedir cuentas al fiduciario. Fiduciario, obligaciones y provisiones. ¿Quiénes pueden actuar como fiduciarios? Es aquella persona natural o jurídica encargada del fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y beneficiario de un tercero. Artículo 103 de las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos como fiduciario. Sin perjuicio de los deberes y obligaciones que como administradora de fondos tiene esta sociedad, le corresponde en su calidad de fiduciario, además de las disposiciones cometidas en el contrato de fideicomiso mercantil, la siguiente: a. Administrar prudentemente los bienes transferidos en fideicomiso mercantil y los bienes administrados a través del encargo fiduciario, pudiendo celebrar todos los actos y contratos necesarios para la concesión de las finalidades instituidas por el constituyente. B. Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separados de su propio patrimonio, llevando para el efecto una contabilidad independiente para cada uno de ellos. C. Rendir cuentas de su gestión al constituyente o al beneficiario conforme a lo que prevé el contrato y con la periodicidad establecida en el mismo. D. Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al contrato. E. Terminar el contrato de fideicomiso mercantil o el encargo fiduciario por el cumplimiento de las causales y efectos previstos en el contrato. Y F. Informar a la superintendencia de compañía en la forma y periodicidad que mediante norma de carácter general determine el CNV, el Consejo Nacional de Valores. En el artículo 105 de las provisiones de los administradores de fondos y fideicomisos, como segundo, además en calidad del fideicomisario, no deberán: a. Avalar, afianzar o garantizar el pago de beneficios o rendimientos fijos
en función de los bienes que administra. B. La fiduciaria, durante la vigencia del contrato del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, no permitirá el beneficiario se apropie de los bienes que el mismo o la sociedad administradora de fondos y fideicomiso administre de acuerdo a lo estipulado en el fideicomiso. C. Invertir los recursos de los fideicomisos en los fondos de inversión que administra. D. Construir un fideicomiso mercantil en el que se designe como beneficiario principal o sustituto, directo o indirectamente, así como en virtud de una cesión de derecho. E. Suscribir negocios fiduciarios que permitan o puedan devenir en contratos simulados so pena del establecimiento de responsabilidad civil, administradas o penales a que hubiera lugar. Y F. La Junta de Regulación del Mercado de Valores normará los requisitos y condiciones para la sección de Derecho Financiero. Constituyente adherente. Cuando un tercero destino del constituyente se adhiere y acepta las disposiciones previstas en un contrato de fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios, se lo denominará constituyente adherente. Cabe la adhesión en los contratos en los que se haya establecido esa posibilidad. Contrato fiduciario, contenido básico, terminación. En el artículo 134, terminación del fideicomiso mercantil. Son causas de terminación del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, además de la prevista en el contrato constitutivo, la siguiente. A. El cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato. B. El cumplimiento de las condiciones. D. C. El cumplimiento o la falla de condición resolutoria. D. El cumplimiento del plazo contractual. E. La imposibilidad absoluta de cumplir con la finalidad establecida en el acto constitutivo. F. La sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente o el laudo arbitral de conformidad con la ley. G. La resiliación del contrato de fideicomiso mercantil siempre que no afecte a los derechos constituyentes de los constituyentes adherentes, de beneficiarios, de acreedores, del fideicomiso mercantil o de los terceros. Y H. La quiebra o disolución del fiduciario siempre que no exista sustituto. Como tercer tema tenemos la fiducia en garantía. La fiducia en garantía es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título del fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo, para garantizar con ello y o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. Partes intervenientes. El fideicomitente o constituyente transfiere o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso que servirá en garantía a un acreedor o acreedores. Fiduciaria es quien actúa como vocera del fideicomiso constitutivo mediante la transferencia o entrega del bien. Asesoría garantizado es un beneficiario del contrato una vez vinculada a este mediante su aceptación. ¿En qué consiste el certificado de garantía? El certificado de garantía se indica el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada, por lo que no es título de valor ni un título de crédito. Solamente cumple con la función de constancia del acreedor de la garantía que ha sido registrada a su favor. Tipo de fiducia en garantía. Tenemos 3 tipos de valores en garantía que da el cumplimiento a ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente de terceros, designados como beneficiarios acreedores de este. Bienes inmuebles. Garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor en base al evalúo del bien. La cartera en garantía. Garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente
hasta el monto determinado por el acreedor en base al valor presente de la cartera menos un porcentaje previamente determinado que sirve para cubrir la cartera vencida e incobrable. Ventaja de fiducia en garantía. No tener que constituir hipoteca. Los bienes dados en garantía solo representan por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato o fideicomiso. Garantiza el cumplimiento de los derechos de constituyente y beneficiario. Permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. Cuarto tema, el fideicomiso de administración y gestión fiduciaria. Fideicomiso de administración es el contrato en virtud del cual se transfiere ciertos bienes o derechos al fiduciario para que lo administre, con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil. El propósito de estos contratos es que el fiduciario custodio, administre los recursos y el futuro transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. Objetivo general. Satisfacer necesidades específicas del cliente a través del producto del fideicomiso de administración que se obtenga, esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y el tipo de negocio que se realiza. Tipos de fideicomisos en administración. Debido a la amplia gama de fideicomisos que pueden existir dentro de esta definición, es necesario señalar las clases que son utilizadas con mayor frecuencia. Encontramos dos: los flujos de fondos y los pagos condicionados. Flujo de fondos. Objetivo del fideicomiso: asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibir en el futuro, según lo que indica el contrato suscrito por el fideicomitente. Pago condicionado. Objeto de fideicomiso: asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia de dominio del bien. Sin más preámbulo, quedo muy agradecido por su debida atención.